Hola a todos, buenas noches. Bienvenidos ya a esta tercera sesión del curso sobre QDIT. El día de hoy los voy a estar acompañando yo. Mi nombre es Cristian, soy estudiante de matemáticas en la Universidad Nacional de Colombia y soy el director del grupo de investigación en computación cuántica. La sesión de hoy será una sesión práctica, es decir, meternos un poco más mano a la programación de las compuertas, de los algoritmos, a cómo instalar los diferentes frameworks y lenguajes que existen en el momento para programar ordenadores cuánticos. Veremos el paso a paso, las diferentes alternativas y demás. Bueno, empecemos entonces. La idea de esta sesión práctica es que ustedes puedan más o menos seguir mi ritmo con el notebook que les compartiré para que prueben que todo está funcionando y pueden irme dejando todas sus preguntas en el chat de la transmisión que a la final tendré pues como una sesión para responderlas todas. Ok, bueno, lo primero, entonces, les comparto lo que es el repositorio del curso. Ahí van a encontrar las dos sesiones pasadas, las dos sesiones teóricas. Encontrarán un PDF con, bueno, dos PDFs con cada una de las sesiones y encontrarán la sesión 3, que es la de hoy, que es un archivo de Python. Entonces, lo que encontrarán ahí, si le dan clic, es el archivo que trabajaremos la sesión de hoy. Que trataremos sobre frameworks, plataformas, instalación de Qiskit, Qubit, circuitos cuánticos y compuertas cuánticas. Hay dos formas en que ustedes pueden trabajar esto, ya sea dándole clic directamente a este botón que dice Open in Colab, abrir en Colab el notebook, o lo pueden descargar en esta parte, en este botoncito, y lo pueden cargar en su entorno de programación que prefieran, en el que realmente se sientan más cómodos para programar. ¿Ok? Bien. En mi caso, usaré Google Colab para mostrarles el paso a paso de lo que haremos hoy. Bien. Entonces, bueno, como les decía, mi nombre es Cristian, pertenezco al Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia. Acá van a encontrar el repositorio, entonces para aquellos que aún no saben dónde encontrar este repositorio, como Quantum Colombia UNAL, eh, slash curso-qdits, ese es el repositorio donde encuentran eh, todo el material de las sesiones y del curso, por ahí les va a estar apareciendo en pantalla. Y vamos a empezar hablando sobre los frameworks para la computación cuántica, ¿cierto? Es muy diferente hablar de un lenguaje de programación a hablar un framework, ¿sí? Son dos cosas totalmente diferentes y de las cuales vamos a ir viendo sus diferencias y sus similaridades también a lo largo de hoy. ¿Ok? Bien. Entonces existen demasiados frameworks para hacer computación cuántica. Está desde frameworks que nos permiten hacer simulaciones cuánticas en computadoras clásicas, como también correr algoritmos, programas, código en computadoras cuánticas reales. Cuando use el término computadora cuántica real de ahora en adelante, me voy a referir al hardware, ¿sí? A la parte física, el componente físico de la programación. ¿Ok? Eh, la gran mayoría de frameworks y de empresas que ofrecen estos servicios los ofrecen a través de la nube. Ya veremos algunos ejemplos. Y simplemente lo que es un framework es una extensión de un lenguaje que ya existe, pero que es muy específico para realizar X o Y tarea. Es decir, cumple una función muy específica, pero no son más que una extensión de un lenguaje que ya existe. Entonces, tenemos frameworks que son extensiones de Python, de C, de C++, etc. ¿Ok? El primero y más popular es Qiskit, que es desarrollado por IBM. Sí, es un entorno de desarrollo de código abierto.
Entonces, lo que nos permite es escribir, simular y ejecutar programas cuánticos tanto en hardware real como en simuladores. Y es un framework, es una extensión de Python. Este framework corre sobre el lenguaje Python. Acá les muestro, bueno, algunos enlaces que pueden consultar luego con detenimiento, la página principal, algunos tutoriales, y les muestro cómo es la instalación, que es realmente muy sencilla en Python. Más adelante lo instalaré para que ustedes vean cómo es el proceso. Otro framework muy popular es Circ, que es un framework creado por Google y es un framework que también corre sobre Python y permite crear, ejecutar circuitos cuánticos tanto en simuladores como en ordenadores. ¿Listo? Es muy sencilla su instalación, muy similar, pip install circ, ya lo veremos más adelante. Otro framework que tenemos es PennyLane, ¿sí? Es un framework de Xanadu. Xanadu es una empresa canadiense que se dedica a todo el tema de la computación cuántica híbrida. Cuando me refiero a híbrida, quiere decir parte clásica, parte cuántica. Y tienen un enfoque muy prometedor en el Quantum Machine Learning o el Machine Learning cuántico. Y lo mismo, acá tenemos cómo lo podemos instalar. De igual manera, es un framework que funciona sobre el lenguaje Python. Xanadu también tiene otro gran fuerte que es Strawberry Fields. Es un framework que también va muy bien sobre Python, pero tiene un enfoque más específico que el anterior, que es PennyLane, ya que este se utiliza para todo el tema de diseñar y simular circuitos, pero en ordenadores cuánticos fotónicos u ópticos, ¿sí? Que funcionan muy diferente a los ordenadores de IBM o de Google, que son ordenadores superconductores. ¿Listo? También corre sobre Python, acá vemos cómo se instala. Bien, otro framework, Qt, que significa Quantum Toolbox in Python, está muy enfocado en la simulación de sistemas cuánticos abiertos. Entonces, en realidad, este framework no solo nos va a permitir trabajar computación cuántica, sino problemas de mecánica cuántica, ¿sí? Problemas de cavidades, problemas de hamiltonianos bastante complejos, de muchos cuerpos y demás. También corre sobre Python y es uno de los frameworks más usados, diría yo, que en el mundo de la mecánica cuántica. Bueno, tenemos otros no tan conocidos. Está Project Q, que es un framework de código abierto desarrollado en el ETH, en Zurich. Y lo que permite este framework es una conexión entre el investigador o los investigadores y las empresas y el hardware real de terceros, de proveedores como IBM, de IonQ, que ya les mostraré más adelante que es IonQ, Amazon Braket. También es un entorno de desarrollo de Amazon muy importante para la computación cuántica. ¿Qué otros tenemos? Está QCharp, que acá me enfocaré un poco más, porque a diferencia de los lenguajes de los frameworks que les he mostrado hasta ahora, QCharp sí es un lenguaje de programación cuántica. Fue creado por Microsoft y nos permite escribir, simular, ejecutar programas cuánticos en diversos entornos. QCharp, como les decía, es un lenguaje de programación por sí mismo que trabaja sobre C, pero que también se puede integrar a Python para realizar trabajos en Python, ¿sí? Y es la versión cuántica de C Sharp que se utiliza para programación cuántica y también es propiedad de Microsoft, ¿sí? Este es un poco más compleja en su instalación, pero nos permite, la ventaja que tiene es que nos permite acceder a computadores cuánticos de diversos proveedores
y diversas tecnologías en una misma plataforma, ¿sí? Así como sucede con Amazon Bracket. Bien, Amazon Bracket, entonces, muy similar a lo que les mencionaba de su homólogo de QChart de Microsoft, y tiene diferentes proveedores de cómputo cuántico como lo es D-Wave, IonQ, que IonQ es una startup estadounidense que utiliza tecnología de fotónica para sus ordenadores, así como Rigetti, que es también una empresa española que tal vez más adelante en otras sesiones podremos estar hablando sobre ella. Corre sobre diversos lenguajes, corre en C++, corre en Java, en JavaScript y también incluso, por ejemplo, en Go, en Ruby, eh, puede correr el entorno de desarrollo de Amazon, ¿sí? Amazon Bracket. Por último, cuando estaba haciendo mi investigación me sorprendí un poco al enterarme que Huawei, la empresa china de tecnología, también tiene su framework de desarrollo para computación cuántica que se llama Mind Sport Quantum, ¿sí? Es un sistema de entrenamiento para modelos de aprendizaje automático de Quantum Machine Learning. Ese es su fuerte principal y pues es desarrollado por Huawei. También corre sobre Python y es un recurso libre de acceso. Bien, plataformas. Entonces, hasta el momento les he hablado sobre frameworks, que simplemente es el lenguaje o los lenguajes que podemos usar para hacer algoritmos cuánticos y programar ordenadores cuánticos. Ahora les voy a hablar de las plataformas, ¿sí? Eh, Existen varias plataformas, algunas de pago, otras con cierta cuota de uso gratis, ¿sí? Está IBM Quantum, usaremos en gran medida, en gran parte del curso esta plataforma, ¿sí? Que lo que permite es conectar esos lenguajes que les acabo de mostrar, ese código, con los ordenadores reales a través de la nube, ¿sí? Tenemos, bueno, Amazon Bracket, ya les hablé un poquito sobre él. Amazon Bracket podemos acceder directamente en la nube sin necesidad de instalar todo el entorno de desarrollo. Está Azure Quantum, que es de Microsoft y nos permite pues usar QCharm. Bueno, colabora con proveedores como Honeywell, que bueno, es una reconocida empresa de computación que usa tecnología basada en trampas de iones, básicamente. Algo muy interesante o bueno, sí, un dato curioso es que para trabajar con Azure Quantum no podemos hacerlo desde Colombia, a menos de que usemos una VPN. En este caso, Azure Quantum pues, está disponible en Estados Unidos y desconozco en qué otros países. Pero si queremos hacerlo desde Colombia, debemos utilizar una VPN para usar los servicios de Azure Quantum. Está también Google Quantum AI, la plataforma de Google. Bueno, esta utiliza una tecnología de procesadores cuánticos superconductores. Por el momento, no se puede acceder a esta tecnología bajo ningún plan de pago gratuito, salvo en algunas excepciones de investigación, pero pues no es por ahora una plataforma abierta o libre para todos como lo es la plataforma de IBM. Bueno, está Rigetti Quantum Cloud Service, que muy similar a las anteriores, también está basada en circuitos superconductores. IonQ, como les hablaba, esta startup estadounidense. D-Wave, es muy reconocida en el tema de la computación cuántica porque fue una de las primeras empresas, es una empresa canadiense en incursionar en el tema de la computación cuántica. Si no estoy mal, la primera empresa en tener un computador cuántico, puede que me esté equivocando, pero tiene el mismo problema, no podemos acceder desde Colombia libremente, nos toca usar una VPN para poder acceder a los servicios de ella.
Y D-Wave te ofrece en el plan gratuito 1 minuto de cómputo cuántico al mes, ¿sí? Cualquier persona puede usar alguno de sus ordenadores 1 minuto cada mes. Y ustedes dirán, es que 1 minuto es algo muy poco para algoritmos cuánticos. En realidad usted puede enviar 5, 6, 20 algoritmos cuánticos y ese tiempo de 1 minuto le alcanzará perfectamente. Otra plataforma es Quandela Cloud, es una empresa francesa que utiliza la tecnología basada en fotónica, sí, también muy popular, y también pues tiene sus opciones gratuitas y de pago. ¿Listo? Entonces este es más que nada como un repaso, digámoslo así, de los frameworks y de las plataformas que ofrecen computación cuántica. ¿Listo? Ahora, veamos entonces la instalación y empecemos a hacer circuitos y pequeños programas de código cuántico. Entonces, como les mencionaba, podemos trabajar libremente en Colab, ¿sí? Con Qiskit. En este caso, como Qiskit es uno de los frameworks más populares que hay en este momento en computación cuántica, es el que usaremos en el curso. A medida que avancemos utilizaremos tal vez otros frameworks y demás para algunos casos muy específicos, pero dado que Qiskit es el más popular, entonces usaremos este. Qiskit, como les venía diciendo, podemos utilizarlo en Colab, que es una ejecución remota, ¿sí? Para usar Colab simplemente necesitamos tener una cuenta de Gmail y demás, entonces podemos descargar el archivo, cargarlo en Colab con nuestra cuenta de correo y podemos ejecutarlo. También podemos hacer instalaciones locales en un entorno de desarrollo, por ejemplo. Podemos utilizar Anaconda, descargamos Anaconda, en Anaconda añadimos el entorno de Jupyter Notebooks y podemos instalar también localmente Qiskit. En el notebook que ustedes pueden descargar, ahí está el paso a paso de cómo se puede hacer esa instalación. En este caso, vamos a trabajarlo pues remotamente. Entonces, lo primero es que debemos estar conectados a un entorno de ejecución. Entonces, a ver, simplemente voy a desconectarme para mostrarles cómo lo hacemos. Acá le damos conectar a un entorno. Entonces nos aparece que se está conectando. Listo, se conectó y acá pues nos muestra algunos detalles donde estamos conectados, ¿cierto? Algunos detalles de la RAM y del disco. Y también muy importante es que estamos trabajando sobre Python 3. ¿Listo? Bien. Entonces, instalemos Qiskit. Eh, instalamos Qiskit con pip install Qiskit. Traemos esta IBM Runtime que nos va a permitir enlazar nuestro código con simuladores o coordenadores cuánticos reales. Y nos traemos visualización, que es una herramienta muy útil de Qiskit para visualizar circuitos, esferas de Bloch, algunos gráficos muy interesantes que vamos a estar viendo. ¿Listo? Voy a ejecutar esta celda, voy a hacerlo a la par con ustedes, es realmente muy rápido. Entonces ahí estoy instalando Qiskit en mi entorno. Esperemos unos segundos que se complete. Listo. Ahora está instalando la rutina de Qiskit para conectar los ordenadores y la visualización. Listo. Veamos que se demoró 23 segundos. Todo está perfecto. Voy a ocultar acá el resultado. Perfecto. Ahora, la unidad fundamental. Yo sé que este es un curso de QDITs, más no de qubits. Entonces, pero debemos empezar a hablar de qubits un poco antes de pasar a los qubits para lograr comprenderlos. Entonces, bueno, ya ustedes saben que los qubits es la unidad básica de la información en la computación cuántica que tiene múltiples estados superpuestos. Entonces, vamos a ver
cómo trabajamos con esos qubits, cómo los representamos en Qiskit. Entonces, para crear qubits en Qiskit necesitamos utilizar esta clase Quantum Register. Entonces, de Qiskit importamos esta clase, es lo que estoy haciendo en esta primera línea de código. Bueno, y un dato que se me ha olvidado comentarles, estamos usando la versión más reciente de Qiskit, que es la 1.0.3, ¿sí? En versiones pasadas era un poco diferente, tal vez se puedan encontrar con otros tutoriales diferentes, que la importación era diferente, pero en este caso estamos trabajando con la versión más reciente. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy creando ese registro, ¿sí? En este caso de un qubit, ¿sí? Algo importante es que comenté todo el código o documenté todo el código que usará este notebook para que nos vayamos familiarizando, pero pues a medida que vayamos avanzando en la programación, pues no iré comentando todas las líneas, sino solo algunas, ¿ok? Entonces, el parámetro que está entre paréntesis nos indica la cantidad de qubits, en este caso 1, por eso lo llamé qubit 1, ¿sí? ¿Y cómo lo creo? Con esta clase, Quantum Register, ¿ok? Y también pues se le puede indicar un nombre a ese registro, es opcional, o sea, lo puedo dejar de esta manera, pero también le puedo agregar un nombre específico, lo hago de esta manera, agregando una segunda, un segundo argumento en la clase del qubit. ¿Listo? Voy a ejecutarlo. Listo, y vemos que se ejecutó. No me muestra ningún resultado porque simplemente estoy creando el qubit, no lo estoy imprimiendo, no lo estoy mostrando para nada. Entonces, por ejemplo, acá arriba no le asigné ningún nombre, ¿sí vieron? Acá abajo sí le asigné un nombre, que fue este, ¿cierto? Entonces, cuando no le asignamos ningún nombre, Qiskit le asigna uno, que suele ser en orden sucesivo a partir del 0, ¿sí? Entonces, veamos qué nombre les colocó. Miren que al primer qubit, al primer registro que hice, lo llamó Q0 porque no lo especifiqué acá, ¿sí? Pero al segundo qubit le colocó este nombre. ¿Por qué le colocó ese nombre? Porque yo se lo especifiqué acá. Pero como les decía, este es un parámetro totalmente opcional. ¿Ok? ¿Qué base utiliza Qiskit para crear los qubits? Utiliza esta base, la base 01, que ya se ha trabajado bastante en los cursos. Entonces, es la base computacional que utiliza. Generalmente los qubits, a menos de que se especifique, se inicializan en el estado 0. ¿Listo? Bien. Bueno, ya vimos cómo se crea el qubit. Ahora con qubits y con operaciones, con compuertas, puedo crear circuitos, ¿sí? Entonces, un circuito en computación cuántica es muy similar a un circuito en computación clásica. Simplemente son unidades de información, compuertas cuánticas, mediciones, valores conocidos, valores desconocidos, y un conjunto de operaciones que vamos a ir viendo a lo largo del curso y que hemos visto en cursos pasados. ¿Qué se necesita para construir un circuito cuántico? Entonces, por allá en el 2006 más o menos, no recuerdo el año exacto, aparecen los criterios de Di Vincenzo. Di Vincenzo es un científico alemán muy conocido en el área que dice que se deben tener 5 criterios importantes para que la computación cuántica pueda ejecutarse y sea, mejor dicho, sea universal y sea viable, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Bueno, acá yo les dejo el enlace para que ustedes lo consulten. En este enlace, acá nos muestra los 5 criterios, ¿sí? Y es primero que el sistema físico debe ser escalable a un qubit, es decir, que el problema que yo tenga lo pueda representar en código cuánticamente, ¿sí?
que, que el estado inicial, ¿sí? Sea un estado simple, pero que sea un estado fiducial. Ya veremos en clases posteriores qué es eso. Que los tiempos de decoherencia tengan sentido, ¿sí? Que haya un conjunto de compuertas universales y que pueda medir qubits específicos y globales con precisión, ¿sí? Eso es básicamente de lo que nos hablan los criterios de disenso. Bien, los circuitos cuánticos, al igual que los clásicos, se representan de manera horizontal, de izquierda a derecha, ¿sí? Las líneas horizontales son qubits, las líneas dobles son bits clásicos, ¿sí? Y ya vamos a ver un ejemplo. Entonces, de nuevo, de Qiskit me traigo Quantum Circuit, esa es la clase que necesito ahora, y voy a crear un circuito cuántico con un qubit, al que llamo circuit, qubit 1, y graficamos el circuito, ¿sí? Voy a ejecutar. Entonces, así es como se ve un circuito cuántico de un qubit, ¿sí? Miren que empieza, les coloca nombre a partir del 0. Entonces, el qubit 1 lo llama qubit 0, ¿sí? Para que no tengamos como ese tipo de confusiones. Graficamos el circuito con esta librería, que es Matplotlib, que nos permite ver los circuitos de forma agradable, pero pueden usar cualquier otra que ustedes quieran. Por ejemplo, si no estoy mal con text, nos funciona. Miren que sí nos da un resultado, pero no se ve, no es lo más intuitivo visualmente. Entonces yo lo voy a dejar como MPL, Matplotlib, para que nos dé un circuito con una apariencia mejor. ¿Ok? Bien. Entonces ya tenemos es un circuito cuántico de un qubit. Bien. Bueno, acá me aparece, puede suceder que se desconecte mi entorno, pero yo simplemente le doy reconectar y no pasa nada. Perfecto. Ahora, vamos a crear un circuito cuántico de 3 qubits, ¿sí? No necesitamos siempre utilizar esta clase de Quantum Register, ¿sí? Sino que simplemente podemos indicarle, ok, en un momento que aquí me pide acceder a mi cuenta de nuevo, para poder, esto es un errorcito que tengo en mi cuenta, listo, ya estoy ahí conectado, perfecto. Perfecto. Por eso era mi error de que me había desconectado, porque se había cerrado la sesión en mi cuenta. Entonces, listo. Entonces, como les decía, creamos un circuito de 3 qubits que no necesariamente debo crear 3 líneas de código como estas, sino que simplemente puedo darle como argumento que quiero que tenga 3 qubits. Entonces, miren acá, un circuito que lo llamo circ va a tener 3 qubits y 2 bits. Interesante, ¿cierto? ¿Por qué vamos a utilizar bits y por qué son 2 y no, por ejemplo, la misma cantidad, la misma cantidad de qubits? Porque cada qubit que midamos lo vamos cuando hagamos la medición, ¿sí? Esa información la vamos a guardar en un bit, ¿sí? Entonces, por eso quiere decir que de estos 3 qubits que tengo, voy a medir 2 y esos 2 los voy a guardar en 2 bits, ¿sí? Bueno, hasta aquí ya lo conocemos. Voy a ejecutar el circuito. Listo. ¿Qué tenemos? Una serie de compuertas que le estoy aplicando a mi circuito. Tenemos la compuerta Hadamard, que se la estoy aplicando al qubit 0. La compuerta Control NOC o Control X, que se la estoy aplicando a los qubits 0 y 1. Vuelvo a aplicar la misma compuerta, pero en este caso a 2 qubits diferentes, a 0 y a 2. Y estoy midiendo, estoy diciendo, mide el qubit 0 y el resultado de esa medición, guárdelo en el bit 1. Y al qubit 2, mídalo y guarde la información en el bit 0. Y graficamos el circuito. Aquí lo ejecuto.
y tenemos esa serie de operaciones. Entonces está aplicando CADAMAR al qubit 0, está aplicando un control node al qubit 0 y 1, también otro control node al qubit 0 y 2, y está midiendo. ¿Listo? Miren que estas dos líneas nos dicen 2, hace referencia a los 2 bits clásicos. ¿Listo? Y dice, mire, el resultado de esta medición, ¿cuánto nos dio? 1. Y el resultado de esta otra medición nos dio 0, ¿cierto? Que corresponden a estas dos líneas de código que estoy haciendo acá. ¿Listo? Bien. Entonces, el tiempo ocurre de izquierda a derecha. Entonces, veamos este circuito, veámoslo como un evento que evoluciona en el tiempo, ¿sí? Partimos de un estado inicial y vamos avanzando a medida que el sistema evoluciona, ¿sí? Como si se tratara de un sistema de mecánica cuántica. Evoluciona a medida que tenemos el tiempo en X, ¿cierto? Bien. Y por eso, como vamos avanzando, como evoluciona en el tiempo, las compuertas se aplican en el orden que yo las especifique. Eso es lo que nos dice ese texto de acá que ustedes lo pueden revisar luego en detalle. Y parte de los criterios de Vicenzo es que siempre que cree un circuito, me voy a volver acá arriba, este siempre va a iniciar en la base 0, en el qubit 0. Ese va a ser su estado inicial, a menos de que yo lo especifique, pero todavía no veo cómo especificar que inicie en otro estado. ¿Listo? Bien, el orden de los qubits es muy importante, ¿sí? En la mayoría de textos de física y de mecánica cuántica tienen un orden diferente a cómo se hace en Qiskit. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos 3 qubits, como el ejemplo que les acabo de mostrar, entonces el qubit 0, el qubit 1 y el qubit 2. Entonces, en Qiskit tenemos una conversión de orden, ¿sí? Es decir, al revés. Primero nos va a aparecer el qubit 2, luego el qubit 1, luego el qubit 0, ¿sí? A diferencia en los textos que nos los muestran primero el qubit 0, luego el qubit 1 y luego el qubit 2. Este caso va a ser al revés. ¿Listo? En Qiskit. ¿Ok? Bien. Vamos entonces ahora con compuertas. Entonces hemos visto qubit, circuito, y ahora vamos a ver en detalle las compuertas que fueron esta serie de operaciones que yo apliqué acá arriba. ¿Listo? Perfecto. Veámoslas. Entonces, la compuerta lo que hace es una serie de operaciones sobre los qubits, los manipula para lograr un objetivo y a implementar los algoritmos cuánticos. Eso es lo que es una compuerta cuántica. ¿Qué hace la compuerta cuántica? Hay algunas muy bien definidas que ya les mostraré qué hace, pero uno puede definir ciertas compuertas en base al problema que está intentando simular o convertir en algoritmo, ¿cierto? Las compuertas es algo muy importante que ya se ha visto, es que son operadores unitarios, ¿sí? Es decir, matrices unitarias. Es muy importante que sean unitarias cuando trabajamos con bases computacionales y cuando queremos representar un problema de forma computacional, ¿sí? Algo muy importante también acá es que cuando, por ejemplo, en la computación clásica, trabajamos con compuertas como la NOT, la AND, la OR, la XOR. Son compuertas que no son reversibles, ¿sí? Tú vas de izquierda a derecha, pero no puedes devolverte de derecha a izquierda. En este caso, en la computación cuántica, sí se puede. Y a eso llamamos de que las compuertas son reversibles. Las compuertas lógicas cuánticas son reversibles. ¿Qué es eso que les hablaba acá de un operador unitario que se representa como matriz unitaria? Entonces acá les coloqué un recordatorio, no profundizaré, pero se los dejé para que cuando vean el notebook en detalle
lo repase. Entonces, cuando trabajamos en álgebra lineal, y específicamente con matrices cuadradas, cuando nos enseñan los cursos de álgebra lineal solemos trabajar en los reales, ¿sí? En el conjunto o en el espacio real. No en el conjunto, sino en el espacio real. En este caso, como estamos trabajando en mecánica cuántica, podemos generalizar esa álgebra lineal, pero en el espacio complejo. Entonces, una matriz unitaria es una matriz cuadrada que viene en un espacio complejo que se suele llamar como U, ¿sí? ¿Y cómo sé yo si esa matriz que tengo, que es cuadrada, es unitaria? Si cumple esta propiedad. ¿Cuál es esa propiedad? Que si la matriz, esa matriz que yo tengo, con su conjugada, ¿sí? Es también su inversa. Miren esta operación que tengo yo acá. Tengo la conjugada de esa matriz por la matriz, ¿sí? Que aquí lo que yo hice fue distribuir términos, bueno, cambiar el orden. Entonces tengo la matriz por su conjugada, es lo mismo que la matriz por su inversa, que es igual a I. ¿Y qué es I? La matriz identidad, la matriz de unos y ceros, ¿cierto? Bien, como ya estamos en un espacio complejo, entonces esa transpuesta conjugada es un operador hermítico, ¿sí? Que se suele denotar como dagger o una daga, ¿sí? Que es un símbolo matemático. Entonces, simplemente esta ecuación que tengo yo acá se puede simplificar utilizando esta notación de adjunto hermítico o hermitiano de esta manera, ¿sí? ¿Y por qué es importante que en ese espacio complejo de la mecánica cuántica, espacios de Hilbert y demás, estas matrices sean unitarias? Porque conservan las normas, ¿sí? ¿Y qué pasa si conservan las normas? Conservan también las amplitudes, ¿sí? Si no recuerdan que es una norma, es la longitud de un vector en el espacio real, ¿sí? Como estamos en el espacio complejo, entonces conserva la amplitud de probabilidad en ese espacio complejo. ¿Listo? Entonces ese es el pequeño repaso de, de matriz unitaria. Ahora, la representación de las compuertas. Entonces, bueno, creo que puedo saltarme un poco esto, pero aquí vemos un ejemplo de matriz. Este simplemente es la matriz U a la cual estoy aplicando este estado, ¿sí? Que es un estado cuántico phi sub 1. Entonces, eso es lo mismo que tomar la matriz por los elementos de ese estado, que son alfa y beta, ¿sí? Lo cual me da esto, ¿sí? Multiplicamos término a término y lo que me da de un estado final, ¿cierto? Entonces pasamos de tener un estado inicial multiplicado por una matriz que simplemente es la representación de una compuerta y me da un estado final que simplemente es el resultado de hacer ese proceso. ¿Listo? Acá hay un poco más de teoría, pero ya se los dejo para que ustedes lo revisen luego con calma. Acá por cuestiones de tiempo no nos es posible. Por cierto, ¿cómo vamos de tiempo? Bien, vamos bien de tiempo. Compuertas de un solo qubit. Tenemos las compuertas de Pauli, ¿sí? Las compuertas de Pauli, matrices de Pauli, son tres, ¿sí? Pauli fue un matemático, Wolfgang Pauli, muy, muy prodigioso en el campo de los espacios de Hilbert. Tenemos tres, las solemos denotar como sigma X, sigma Y, sigma Z. Y suelen actuar sobre un solo qubit. Bueno, acá tengo un error, lo voy a corregir de una vez para subírselos actualizado al repositorio. Actúan sobre un solo qubit, ¿listo? Las compuertas X y Z, entonces simplemente son rotaciones de pi radianes. Para que lo recuerden, pi radianes son 180 grados y
Cada una pues rota dependiendo del nombre que recibe. Entonces sigma X es una rotación de 180 grados en X, ¿sí? Sigma Y es una rotación de 180 grados en, en el eje Y, ¿sí? Y Z, sigma Z es una rotación de 180 grados, pero en el eje Z. ¿Listo? Compuerta X es lo mismo, o bueno, no es lo mismo, es equivalente a la compuerta NOT en computación clásica. Entonces, en computación clásica tenemos la compuerta NOT, que simplemente es la que si yo tengo un 0, le aplico NOT, me devuelve un 1. Y si tengo un 1 y le aplico NOT, me devuelve un 0. ¿Sí? Entonces, su equivalente en computación cuántica es la compuerta X. ¿Sí? También es llamada bit flip, que es como me cambia el estado contrario, ¿cierto? Y lo que hace es que si tengo el estado inicial 0 y le aplico X, el resultado va a ser 1. Y si tengo el estado inicial 1 y le aplico X, el estado final va a ser 0. ¿Cuál es su representación de matriz unitaria de lo que les venía hablando? Entonces decimos que X es igual a NOT y es esta matriz, una matriz 2×2 con los componentes 0, 1, 1, 0. ¿Listo? Y comprobemos. Yo acá les decía que cuando tenemos el estado inicial 1 y le aplicamos X nos da 0. Comprobémoslo. Miren. El estado inicial 1 le aplico X, es decir, X es esta matriz y el estado inicial 1 se representa por este vector. Entonces, bueno, hagamos la multiplicación de matrices componente a componente, lo cual me da 1, 0, que es el estado 0. Ahí está la justificación de este paso. Ustedes pueden hacer lo mismo con este de acá para comprobar que efectivamente eso es verdad. ¿Cómo aplicamos la compuerta en Qiskit, la compuerta X? Entonces, bueno, creemos un circuito, que ya sabemos cómo, de un qubit. Bueno, sí, de un qubit. Esto es obvio porque estas tres compuertas actúan solamente sobre un bit, ¿sí? Un qubit, perdón. Con más de uno no funciona. Para eso tenemos otras compuertas. Aplicamos la compuerta X al único qubit que tenemos, ¿sí? Que como acá no le di el argumento del nombre, yo aquí no le dije ningún nombre en este argumento, entonces le voy a asignar el nombre de Q0, ¿cierto? Entonces le aplico como el nombre de mi circuito, .x, y graficamos. A ejecutarlo, listo. Ahí tenemos nuestro circuito al cual le aplicamos la compuerta X. ¿Listo? Es así de sencillo. Bien. Bueno, como eso conserva entonces la amplitud de probabilidad o la norma, que es la longitud, pues podemos visualizarlo y podemos ver sus vectores con Qiskit. ¿Qué herramienta utilizamos? State Vector. Es otra clase de Qiskit que nos permite ver el estado de un circuito en un punto específico. Bien, entonces, ¿cómo me lo traigo? De Qiskit importo Quantum Info, State Vector, y me traigo la herramienta de visualización y también importo esta herramienta de LaTeX para poder ver correctamente las ecuaciones. Entonces, miren, me traje mi circuito, realmente me lo traje, que es este mismo que creé acá arriba, ¿cierto? Tiene el mismo nombre. Y vamos a ver el estado de ese circuito después de que yo lo creé. Es decir, ahí todavía no había aplicado la compuerta X. Entonces, ¿en qué se inicializó el qubit? En el estado 0, por eso lo llamo C sub 0. Entonces le digo, muéstrame cómo era ese circuito antes de yo aplicarle la compuerta X. Luego le aplico la compuerta X y luego le digo, oiga, vuelve a mostrar ese circuito, pero después de aplicarle la compuerta X. ¿Listo? Muestro el circuito
Y bueno, acá esto es más por pedagogía, pero esto no lo usaré en los demás notebooks. Imprimo el estado inicial, imprimo el vector, aplico la compuerta y vuelvo a hacer lo mismo, que me muestre la matriz, el vector y el resultado final. Entonces miren lo que es paso a paso. Tengo mi circuito. ¿Cuál era mi estado inicial? Era el estado cero. ¿Sí? Acá está en forma de ket, acá está en forma de vector. Ese es el estado cero. Le apliqué X. ¿Cómo quedó ese qubit, ese circuito? Después de aplicar la compuerta X, ¿me quedó este vector o me quedó este estado? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace? Que si tengo 0, aplico X, me lo manda en 1. ¿Listo? Esto también lo puedo ver en la esfera de Blood, ¿sí? Con la clase de Blood multivector, ¿sí? Para ver ese vector de estado. Entonces me traigo la herramienta de visualización y me traigo la esfera de Blood con este comando y le digo que me muestre cómo era ese estado inicial antes de aplicarle la compuerta X y después de aplicarle la compuerta X. Entonces miren cómo se veía ese qubit en la esfera de Blood sin aplicarle la compuerta X. ¿Sí? ¿Sí? Es un vector, ¿sí? Que está en todo el eje X porque no le he aplicado nada. Ahora, ¿será que rotó ese vector después de aplicarle la compuerta X? Vamos a ver. Efectivamente, después de que le apliqué X, hizo una rotación de 180 grados en X y el resultado final se ve de esta manera, ¿sí? Apuntando en el eje X en su parte negativa, ¿sí? Bien, lo mismo sucede con la compuerta Y y con la compuerta Z. Entonces, la compuerta Y o sigma Y lo que hace es que manda un estado inicial en un estado más o el ket más, ¿sí? Entonces, cuando yo le aplico la compuerta Y al estado 0, me queda esto. Y, y aplicado al estado 1. ¿Pero qué es eso de I? Recordemos que ya no estamos trabajando en un espacio real, estamos trabajando en un espacio complejo. Por lo tanto, I es el número complejo. Recordemos que los complejos surge de tener un número real con una operación con un número imaginario. ¿Sí? Entonces, un número complejo es un número real, una operación y un número imaginario. Esa operación es, por ejemplo, una suma entre el real y el imaginario. ¿Sí? Un repasito básico de bachillerato. La representación en matriz, acá, bueno, está todo el paso a paso que está ocurriendo acá, para que ustedes ya lo revisen en profundidad, pero como esta es la sesión práctica, me interesa más la programación. Entonces, ¿cómo aplico la compuerta Y? De esta manera, ¿sí? Le doy nombre a mi circuito, punto Y. Entonces, creo mi circuito de un qubit, veo cómo se ve ese circuito antes de aplicarle la compuerta Y, aplico la compuerta Y y luego quiero volver a ver cómo se ve después de aplicarla. Voy a ejecutar la celda. Ay, bueno, ¿qué me dice acá? Creo que no me traje acá arriba. Ah, bueno, sí, no me había traído esta función acá arriba. Bueno, creo que desde bastante arriba no me la traigo. Disculpan ahí. Listo, ya me la trae. Entonces voy a volver a ejecutar este. Listo. Y vuelvo a ejecutar este. Y listo, ya me funciona. Perfecto. Entonces tenemos el estado inicial que era 0. Luego le apliqué la compuerta Y. ¿Qué me quedó? Me quedó este estado. ¿Cierto? Ahora veámoslo en la esfera de Bloch. Estado inicial, estado 0. ¿Sí? Entonces es un vector que va en la dirección del eje X. ¿Y qué pasa después de aplicarle el estado Y? Ah, hizo una rotación. Hizo una rotación, pero yo les había dicho que la compuerta Y hace rotaciones es en el eje Y. ¿Por qué me la mandó? ¿Por qué hizo la rotación en X? Esa es una buena pregunta para ustedes. ¿Por qué
¿por qué sucedió esa rotación así y por qué no me lo rotó en Y? ¿Cierto? Pues lo que sucede es que como estamos trabajando en un espacio complejo, pues no podemos representar esa fase global en la esfera de Bloch. Es simplemente un problema de representación, de visualización, ¿cierto? Porque simplemente, pues, como aplicamos Y, lo que debió haber hecho es una rotación en Y. ¿Ok? Tenemos Z, una rotación en Z, les digo. Y bueno, es el mismo cuento, ¿cierto? Aquí estoy aplicando Z para no extenderme más. Tenemos el estado inicial. A ver, ¿qué pasó acá? Tenemos el estado inicial. Déjenme ver que acá creo que tengo un error. Ok, no tengo ningún error. Me preguntaba por qué acá tengo X y Z, pero es que fíjense que acá arriba estoy aplicando la compuerta X, veo cómo se ve el circuito y luego sí aplico la compuerta Z. Entonces estamos bien. Entonces tenemos un estado inicial de esta manera en 1 y miren que acabamos de ver cómo empezamos con un estado inicial diferente al de 0. Ahora podemos empezar en el estado inicial 1. ¿Cómo lo hacemos? Pues nos toca iniciar con estas dos compuertas, aplicar esas dos compuertas. Después de Z, vemos qué pasa. Nos queda el estado -1. Entonces teníamos un estado inicial así y nos quedó el mismo. ¿Podemos hacer cualquier otro tipo de rotaciones? Sí. Acá vemos una tablita de cómo podemos hacer otras rotaciones, ¿cierto? Y cómo quedaría esa matriz. Entonces, si voy del estado 0 al estado 0, lo que tengo es esta matriz, etcétera, etcétera. Si del estado 1 al estado 1, cuando aplico Z, cuando aplico Y y demás. Estas compuertas se aplican sobre un solo bit, pero podemos hacer rotaciones en otros ángulos y con más de un qubit, ¿sí? Entonces, las compuertas de Pauli vimos que eran rotaciones de 180 grados en alguno de los tres ejes, pero podemos hacer rotaciones en otros ángulos, 45, no sé, el que ustedes se imaginen o quieran, ¿sí? En Qiskit, bueno, que esta es la parte matemática, no nos fijemos en eso, pero simplemente tome los cosenos y los senos de ciertos valores phi, ¿sí? Y los aplica a las matrices unitarias. Entonces, como estamos haciendo esta aplicación, tomando como referencia esas matrices unitarias que ya vimos, en Qiskit existe estos métodos, que es Rx, Ry, Rz, que es para, en base a esas tres rotaciones que ya conocemos en esos tres ejes, poder darse rotaciones en esos ejes, pero con distintos ángulos, ¿sí? Entonces ya, no, si queremos, podemos hacer rotaciones en pi medios, en pi cuartos, pi tercios, ¿sí? Con ese comando. Entonces yo voy a verlo de una vez para que lo veamos. Esta matemática ya ustedes la pueden revisar luego con más calma. Y aquí utilizamos NumPy. ¿Por qué utilizamos NumPy? Bueno, porque necesitamos utilizar ciertos valores de manejo numérico para que nos pueda funcionar. Entonces, esta no es programación cuántica 100%, sino programación híbrida, clásica y cuántica. Y de ahora en adelante, para los que son nuevos en esto, se van a ir dando cuenta de que es muy raro el algoritmo que es netamente cuántico. La gran mayoría de ellos suelen ser híbridos, clásicos y cuánticos, ¿sí? Tienen de sus dos partes. Entonces ya sabemos cómo crear un circuito con un qubit, cómo ver ese circuito, su vector de estado, y cómo hacemos rotaciones diferentes a la sigma X, sigma Y, sigma Z. Bueno. Entonces, si quiero rotar en Y, otro ángulo diferente que no sea 180 grados, pues utilizo el comando RY y le especifico, es que yo quiero rotar es pi medios.
¿sí? Aquí, por ejemplo, estoy rotando en z pi cuartos, ¿sí? Etcétera, etcétera. Voy a ejecutar para que veamos el resultado. Ya se me está acabando el tiempo, listo. Entonces, el resultado. Miren lo que hice. Apliqué la compuerta, una rotación en Y, ¿cuánto? Pi medios. Una rotación en Z, ¿cuánto? Pi cuartos. Y una rotación en X, pi. ¿Sí? Y acá lo que hago es mostrar como toda la operación que está ocurriendo, ¿cierto? Muestra el estado inicial. Miren lo interesante. ¿Qué fue la primera operación que yo hice? Rotar pi medios en Y. Entonces, estábamos así inicialmente. Roté pi medios en Y. Ah, miren pues qué interesante. Después de rotar pi cuartos en Z, miren cómo nos queda ese vector. Y después de rotar pi en X, ah, miren qué interesante. ¿Sí? Bien. Tenemos otras compuertas como la compuerta de Hadamard, creo que ya hoy por el tiempo voy a dejar hasta acá, pero que de igual manera ya aparece en el notebook y ustedes pueden consultar. Y uff, miren, ya no estamos trabajando con ejes ni con... sí, ya no estamos trabajando con X, sino que estamos trabajando ya es con el plano. Miren qué rotación tan curiosa. ¿Sí ven? La rotación que hace la compuerta Hadamard. Pero ya lo veremos pues más adelante. Con toda esta matemática también podemos aplicar Hadamard, etcétera, etcétera. Tenemos las compuertas de cambio de fase, ¿sí? Que lo que hacen es que cambian el periodo de esa fase determinado valor, 2pi, pi medios también, y demás. Algo otras compuertas, S y S Daggett, la compuerta Toffoli y demás que ustedes pueden ir explorando. Listo. La compuerta U o la compuerta más general de un qubit, que también en algunos casos se utiliza para recibe el nombre de oráculo, que el oráculo es como si nos referimos al significado literal, es como en la antigüedad la persona donde uno iba a consultar cosas, eso es un oráculo también en computación cuántica, donde uno va a consultar y le diga, oiga, usted tiene que hacer esto, ¿cierto? Entonces yo voy a dejar hasta aquí por hoy, nos faltó la parte final del notebook, que eran rotaciones un poco diferentes a las habituales, pero que podemos retomar en una próxima sesión práctica. ¿Listo? Entonces yo voy a volver, voy a quedarme acá para que ustedes puedan ver dónde está el notebook y ya que podamos ver algunas preguntas si las tenemos. Tenemos pregunta, ¿es decir que la esfera de Bloch no es la única forma de representar estados cuánticos? Es correcto, no es la única forma, no es la única forma. Vamos a ver más adelante otras formas que, bueno, no me gustaría adelantarles por ahora, pero es la más común, ¿sí? Pero no es la única, ¿sí? Y cuando estamos aprendiendo es la más intuitiva, ya que podemos ver cómo las rotaciones y cómo se mueve ese vector, ¿sí? Vamos a ver otras, sinu egipcio. Más adelante, por ejemplo, cuando ya se nos queda corta la representación, cuando aparecen esos números complejos, ¿cierto? Entonces la esfera ahí se queda corta porque no podemos representar ese vector. Entonces existen otras representaciones, ¿sí? Entonces esa es básicamente mi respuesta. Bien, entonces no tenemos más preguntas al parecer, entonces podemos terminar acá nuestra clase, creo que es suficiente. Nos vemos en 8 días con la sesión teórica. Bueno, este era más un repaso de qubits. Yo sé que ustedes están acá por los qubits, que son qubits en más altas dimensiones, entonces también tendremos a medida que avancemos notebooks para ver cómo trabajamos qubits
en Qiskit o en cualquier otro lenguaje. Muchas gracias a todos. Nos vemos en 8 días. Hasta luego.